Hablando del rey Federico II el Grande. Nació en Alemania en 1712 y murió en el mismo país en 1786. Realmente fue pues, un gran rey que heredó el trono de Prusia en el año 1740 y estableció el control de Silesia en 1745. La Guerra de los 7 Años amenazó con destruir el Estado de Prusia, pero terminó con el control de Silesia por parte de Federico. Durante su tiempo en el trono, Federico de Prusia aumentó los territorios y el poder militar. A partir de ahora comentaré pues, algunas frases de este gran rey, de este gran monarca. La primera que quiero comentar es la siguiente. Conocimientos puede tenerlos cualquiera, pero el arte de pensar es el regalo más escaso de la naturaleza. Esto no quiere decir que los conocimientos no sean importantes, que lo son, y si se tienen muchos o muchísimos conocimientos, pues tanto mejor, eso es siempre esencial, pero también hay que saber pensar, hay que saber razonar, hay que saber argumentar. Generalmente cuando se tienen muchos conocimientos se sabe también razonar, analizar, argumentar, discutir, entender, etc. Eso es lo habitual y lo que sucede. En cualquier caso, él insiste en estas cuestiones porque para ser monarca también se necesita una gran capacidad de análisis, también de prudencia y una gran cantidad de inteligencia, vamos a decirlo así, también. Por otra parte, él era consciente de que los reyes en su época, estamos hablando en el siglo XVIII, cuando había el despotismo ilustrado, podían justificar cualquier decisión que tomaban basándola en el derecho, y así lo dice el mismo rey Federico II el Grande. Cuando cometo, dice, alguna tropelía, siempre encuentro algún idiota dispuesto a justificarlo en derecho. Él mismo reconocía con esta frase que eso era algo inapropiado, incoherente, irracional, etc. El que era un rey que se basaba en la razón, en el derecho, pues quiere insistir en esta cuestión de una forma muy clara y muy evidente. En relación con los honores que podían recibir las personas, bien sea reyes, nobles, quienes fueran, pues tiene otra frase también muy interesante en la que dice: los títulos son condecoraciones para tontos, los hombres grandes tienen suficiente con su nombre, porque en efecto lo que hace grande un hombre son sus obras, sus acciones, en definitiva sus conductas, sus actos y lo que ha creado en su vida, y lo demás pues es secundario o accesorio en muchos sentidos. Realmente estoy de acuerdo con lo que dice Federico II el Grande, porque al final lo que un hombre hace, la excelencia de lo que hace y la cantidad de lo que hace es lo que marca la diferencia entre un hombre común y un hombre grande, aunque por supuesto hay más diferencias también. Él reconocía por otra parte, aunque era un rey importante en su tiempo, uno de los, diríamos que el rey más importante en su época, mientras estuvo reinando, de ahí el nombre del Grande, pues también ponía el acento en las dificultades de la vida, en las adversidades que todas las personas padecen durante su existencia, y él no era ajeno a ese sentir. Por eso dice en otra de sus frases lo siguiente: cuán sabios, moderados, pacientes y dulces nos hace la escuela de la adversidad. En efecto, porque superando contratiempos, adversidades, dificultades, complicaciones, nos hacemos mejores a nosotros mismos, ampliamos nuestra fuerza, vivimos con más intensidad la propia vida y al final nos hacemos más fuertes. Por supuesto que tampoco hay que buscar las adversidades, ya vienen solas, no hace falta que se las busque, pero realmente ahí es donde se demuestra el talante y el talento de cada persona, la energía que tiene y que desarrolla en su propia vida para vencer esos obstáculos. Y eso pues es una escuela también de vida y de sabiduría a la vez. Por otra parte, el rey Federico II el Grande también sabía que las grandes personalidades de su tiempo, él mismo lo era, los grandes hombres en definitiva, no lo son a tiempo completo, y así lo manifiesta en otra de sus bellas frases. Los grandes hombres no son grandes a todas horas ni en todas las cosas, porque lo mismo los artistas, músicos, escritores, filósofos, científicos, monarcas, etcétera, pues pueden tener, diríamos, una gran genialidad o tener unas actitudes geniales en muchos aspectos de su trabajo, de su vida, pero luego en otras cuestiones tener errores como cualquier persona normal. Por lo tanto, eso está dentro de lo habitual y él, por supuesto, lo sabía de primera mano.
porque él observaba a los que le rodeaban, se observaba a sí mismo también y se analizaba a sí mismo y se daba cuenta de estas cosas. En relación con la naturaleza humana, el rey Federico II el Grande más bien se muestra claramente pesimista, y así lo dice. Él, que era un hombre racional, ilustrado, podríamos decir, pues reconoce esto, diciendo: todo hombre lleva dentro de sí una bestia salvaje, en el sentido de que ese instinto agresivo que todos poseemos, él lo notaba en muchas situaciones y lo observaba también. Por lo tanto, en esto está de acuerdo también con Kant, está de acuerdo también, por ejemplo, con Diderot, al que conoció y que era pues otro gran pensador francés. Por supuesto, pues hay otros pensadores ilustrados que también lo señalan así. Realmente, incluso si nos fijamos en pensadores del siglo XVII, como Thomas Hobbes, que dice que el hombre es un lobo para el hombre, pues ahí está manifestado también este planteamiento de la agresividad interna que posee cada persona, que tiene que canalizar y civilizar y controlar para precisamente manifestarse ante los demás como una buena persona y no como una mala persona. Por otra parte, él tiene frases, Federico II el Grande, el rey Federico II, también más o menos ingeniosas, y hay algunas en las que pues manifiesta su absoluta libertad ante todo, y llega a decir lo siguiente: he llegado a un acuerdo con mis súbditos, escribe o dice, ellos dicen lo que quieren y yo hago lo que me da la gana. En definitiva, esta es una máxima que, por desgracia, se observa a lo largo de todas las épocas en el ejercicio del poder, bien sea el poder absolutista del rey Luis XIV y otros, o bien del poder del despotismo ilustrado, propio de los monarcas del siglo XVIII, o bien incluso también durante el siglo XIX y no digamos ya en el siglo XX con el nazismo y el fascismo, en lo que esto llegó a su máxima expresión, por desgracia. En definitiva, diríamos que esta frase manifiesta ese despotismo ilustrado del propio rey Federico II el Grande, que no está de acuerdo con los planteamientos políticos del siglo XXI y del siglo XX, en el que tiene que imperar pues una actitud democrática, tanto los gobernantes como los gobernados, y que todo tiene que estar bajo el imperio de las leyes, unas leyes por otra parte que tienen que ser justas, coherentes y racionales y que defiendan los derechos de todos, como es lógico y como es natural por otra parte. En otra de sus frases, el rey Federico II el Grande también expresa la fragilidad del ser humano en muchos sentidos y dice lo siguiente: el hombre está hecho para el error. Este entra en su espíritu con toda naturalidad, pero para descubrir una verdad requiere un gran esfuerzo. En efecto, así es. Podemos decir que esto es una realidad, porque descubrir verdades, descubrir la realidad de las cosas requiere paciencia, esfuerzo, análisis, determinación, coraje, energía, en definitiva, perseverancia también. En cambio, los errores, si no ponemos cuidado, si no tenemos una actitud, diríamos, prudente e inteligente, pues podemos cometer errores. Incluso teniendo una actitud prudente se pueden cometer, por tanto, esto es algo que sucede continuamente. Lo único que hay que decir es que hay que intentar evitar los errores al máximo posible, pero siempre puede haber algún error. Eso es algo natural y perfectamente entendible. En otra de sus frases, el rey Federico II el Grande también muestra su astucia y su sagacidad, como siempre la mostró como gobernante, ya que fue un gran estratega, un gran político y un gran gobernante en ese sentido, y dice lo siguiente: es imposible que un príncipe pueda ocultar sus defectos a los ojos del pueblo. Esto es una realidad también, porque por mucho que se empeñe, siempre en sus declaraciones públicas, en sus acciones cara a sus súbditos, en relación con los ciudadanos a los que gobierna, pues siempre estos observarán algunos defectos, algunas actitudes que no serían las mejores, etc. Y eso forma parte también del ser humano, porque no hay nadie que sea perfecto y en ese sentido pues todos tenemos defectos. Por otra parte, también él, de cara al futuro, de cara a la posteridad, tiene una frase en la que expresa sus ideas y dice: el testimonio de haber descubierto alguna verdad
o de haber destruido algún error es, a juicio mío, el mejor trofeo que la posteridad puede elevar a la gloria de un gran hombre. En efecto, el haber descubierto alguna verdad o haber escrito alguna gran obra ya es suficiente para pasar de alguna manera al futuro o para haber de esta manera justificado la existencia de su vida, aunque la propia vida no necesita de justificaciones para ser valiosa, ya lo es en sí misma, independientemente de lo que se haga. Pero realmente, pues en ese sentido tiene razón Federico II el Grande al decir que pues por ejemplo la actividad científica, la actividad artística son valiosas en sí mismas porque descubren la belleza, crean belleza y también en el ámbito de la ciencia y la filosofía se descubren verdades, se descubren teorías en el ámbito de la matemática o de la física o de otras ciencias. En definitiva, todo lo que sea aumentar los conocimientos y potenciar el progreso humano siempre será bienvenido y siempre será como un elemento a considerar en la gloria de los grandes hombres, podríamos decir. En relación con los prejuicios o las falsas ideas, el propio rey Federico II el Grande se muestra pues muy crítico y dice: podéis expulsar por la puerta los prejuicios, estos volverán a entrar por la ventana. Por lo tanto, siempre hay que estar preparado para luchar contra esas falsas ideas, porque siempre las habrá en el mundo, en la realidad, y por tanto siempre que habrá que luchar contra estas falsas ideas, porque es difícil eliminarlas de una vez para siempre, porque siempre pueden surgir otras falsas ideas nuevamente. Por tanto, es una actitud continua de lucha contra los prejuicios, y eso es algo que él considera absolutamente necesario, como es entendible. El propio rey Federico II el Grande tenía una gran admiración por distintos pensadores, por ejemplo por Diderot y por otros, por supuesto, por Kant, etc., y también, por supuesto, por Voltaire. Y por eso llega a decir: es imposible imitar a Voltaire sin ser Voltaire. Se refiere a imitarlo perfectamente, en toda su plenitud, se supone. Y en ese sentido, pues puedo estar de acuerdo con lo que dice el rey Federico II el Grande, porque la capacidad crítica, la ironía que tenía Voltaire y la profundidad de su pensamiento es muy difícilmente imitable o casi imposible de imitar. Y en ese sentido podemos admitir como algo pues realmente aceptable lo que dice el propio rey Federico II el Grande al respecto de su amigo Voltaire. También escribe o dice el rey Federico II el Grande: cuando la voz de la razón se alce con más frecuencia contra el fanatismo, podrá entonces hacer más tolerantes a las generaciones futuras. Y es que es cierto que en el siglo XVIII habría muy poca tolerancia, pues a nivel religioso, a nivel político, a nivel de libertad de expresión, de ideas, etc. Y eso ya venía del siglo XVII y de siglos anteriores. También en el siglo XVII, en el barroco, pues había muchísimo fanatismo, hubo muchos conflictos religiosos con muchísimas muertes, caza de brujas, también con muchas muertes, etcétera, etcétera. Estuvo también presente la Inquisición en el siglo XVII y que todo eso influía en que hubiera un clima de fanatismo tremendo. Él alza su razón contra todo ese tipo de situaciones injustas causadas por el fanatismo y reivindica el gran valor de la razón, de la racionalidad, del juicio, del análisis, como elementos contra cualquier tipo de fanatismo, contra cualquier tipo de mentira, de falsedad, etcétera, de superstición, en definitiva. También el propio rey Federico II el Grande ensalza la importancia pues de determinadas cualidades humanas, como son, por ejemplo, el valor y la sagacidad. Y dice: el valor y la sagacidad son tan comunes en los salteadores de caminos como en los héroes. En efecto, porque tanto para ser héroe como para ser otra cosa, pues hace falta ese valor y esa sagacidad. Se puede emplear bien o se puede emplear mal, como en el caso de los salteadores de caminos, pero tanto a nivel científico, a nivel filosófico, a nivel ético, el valor y la sagacidad son esenciales para comportarnos correctamente, para conseguir lo mejor de la vida y para vivir de la mejor manera posible. Por tanto, son virtudes importantes, porque la cobardía no causa nada bueno
y la temeridad, por ejemplo, tampoco. Por lo tanto, aquí pues sería un poco reivindicar o establecer como válidos los valores de la ética aristotélica, de la ética eudemonista, que también insistía en la prudencia como una especie de sagacidad, si se quiere, y en el valor, porque el propio Aristóteles decía que la temeridad es algo negativo y la cobardía también. Por lo tanto, el valor, la valentía, para el estagirita era lo más esencial, y se entiende perfectamente que así es. En otra de sus frases, rey Federico II el Grande se muestra también muy agudo y dice: todo el que aspira a avasallar a sus semejantes se ve obligado a ser impostor y sanguinario. En efecto, y él conocía muy bien ese tipo de situaciones porque tenía que tratar con todo tipo de personas, de cortesanos, etcétera, y pues conocía muy bien la psicología humana. Y pues él no quería caer en ese tipo de conductas y actitudes negativas y pretendía pues respetar a los demás, respetar a sus súbditos, a sus cortesanos y sobre todo usar la razón en las relaciones sociales, que para él era lo más esencial, lo más importante. En otra de sus frases pues dice algo pues realmente muy interesante. Dice: todo en el mundo es locura, excepto la alegría. En el sentido de que la alegría indica que nos sentimos satisfechos con la vida, con la realidad, con lo que nos pasa, con lo que hacemos, y eso exalta la fuerza de la vida, también nos hace vivir de una forma mucho más intensa, mucho más plena. Por lo tanto, al igual que decía el gran Spinoza, la alegría es pues realmente una emoción o un sentimiento excepcionalmente positivo, y es lo que nos debe mover en la vida para hacer cualquier cosa. En ese sentido, la tristeza, el pesimismo son algo negativo, lo contrario de la alegría, y por lo tanto la alegría debería ser la esencia de la vida, en lo posible, lógicamente, porque no todo en la vida puede ser alegre, absolutamente. Pero este planteamiento, en principio, a nivel psicológico y a nivel filosófico, es válido, es correcto, es muy adecuado. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.